Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en esta noche de lunes. Como siempre tenemos periodismo en plural y en esta ocasión muy contenta de recibir en este estudio a dos mujeres, porque vamos a hablar de la mujer en el poder, a propósito, por supuesto, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y qué mejor que estas mujeres, que son mujeres en el poder, mujeres líderes en sus sectores, que nos hablen, que nos digan sus opiniones, sus comentarios, su percepción de lo que en estos momentos está pasando en México, liderado por una mujer. Así que es un gusto darle la bienvenida a Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres. Imelda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿qué tal? Aquí gracias. Acompañando. Isela Molina, presidenta de Canacintra y coordinadora del Consejo Coordinadora Empresarial, nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Isela, bienvenida. Por la invitación. Gracias. Al contrario, gracias a las dos por estar con nosotros. Y lo platicamos antes de entrar al aire. ¿Por dónde comenzar, no? Y la primera pregunta es, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? ¿Cuál fue su percepción una vez que se confirma que tenemos o que vamos a tener a lo largo de estos 6 años una mujer al mando del gobierno federal, una mujer como presidenta de México, la primera en la historia? Empezamos contigo, Imelda. Sí, bueno, primero yo creo que un triunfo que tuvimos en México fue que tuvimos 2 candidatas punteras a la presidencia de la República. Bajo esa perspectiva ya se anunciaba y se avisoraba que sería una mujer presidenta. Ese es como un primer indicio que no podemos escapar. La segunda cosa que quiero plantear es la manera en la que ellas fueron, estas 2 punteras, gestionando la política, incluso la conversación. Por ejemplo, me pareció significativo cuando fueron atacadas sus familias en el proceso de campaña. Ambas salieron, digamos, con una postura en la defensa y en la solidaridad ante los ataques que estaban recibiendo una como la otra. Entonces me parece que esta manera de cómo gestionaron, digamos, la política al interior de sus partidos y hacia afuera nos empezaba ya a dar elementos importantes de lo que podíamos esperar. Eso como en principio, y en segundo momento decir que el hecho de que ya fundamentalmente tengamos la claridad de quién de estas 2 principales punteras quedó como presidenta, yo lo quiero señalar tal, es un triunfo de muchas personas, en particular de las mujeres, y diría que se debe en gran medida a la lucha de los movimientos feministas, porque hay que decirlo de esa manera. Nosotras logramos la paridad en todo a nivel constitucional como un principio constitucional en la Suprema Corte de Justicia del país desde el 2014. Esto significa la paridad en todo, significa que la paridad es igualdad. Y bajo esa lucha es que no fue gratuito. Hubo quienes posicionaron los derechos a la igualdad, ¿verdad? A la igualdad no solamente desde las leyes, sino la igualdad sustantiva en las agendas internacionales. Y quienes lo posicionaron fueron los movimientos feministas, digamos, de varios países, y el movimiento mexicano contribuyó mucho a eso. Luego entonces la lucha, incluso litigiosa, porque hubo que litigar en los tribunales, pues fue parte, digamos, de ese trabajo. Es lo que yo quiero como en principio nada más señalar, desde mi perspectiva también que señalar y decir que les debemos y les deben también quienes han llegado, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo, digamos, llegamos, como dice ella, todas las mujeres, o llegamos por todas, sino yo posiciono específicamente el aporte de los movimientos feministas en esta lucha. Pero ¿sí fue realmente un triunfo de las mujeres o fue una situación política que estaba ya diseñada de esta manera? Porque finalmente Claudia Sheinbaum se dice ganó por
el movimiento que hizo en su momento su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y por la situación que tenemos de la cantidad de mujeres que existen en el país. Pero, ¿sí es este un triunfo o es una estrategia política? Pues mira, yo considero que estamos justamente en el tiempo que se da la oportunidad para que las mujeres podamos desempeñar roles importantes de liderazgo. Este es un liderazgo que definitivamente rompe estereotipos de género y yo creo que lo podemos ver desde esa perspectiva. O sea, realmente sí es una ganancia para las mujeres. Claro. En cualquier escenario que se ponga. Sí, yo considero que es algo importante que ahorita en este tiempo estemos las mujeres en puntas importantes de liderazgo. Y no se menosprecia con declaraciones, por ejemplo, con lo que hizo el actor, este hombre que dice, vamos a tener en México 6 años a una ama de casa como presidenta de la República. No como él, piensan muchos más. Sí, yo me quiero referir al tema de que no podemos reducir la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a una lucha partidista o partidaria. Okay. Me parece que decirlo de esa manera, pues bueno, podría ser parte de la narrativa del partido que gobierne, pero es desconocer décadas de lucha y de lucha del movimiento, como lo acabo de señalar. Y mi argumento tiene que ver que no olvidemos que tenemos también una presidenta en el Poder Judicial. No olvidemos que tenemos también presidentas en los congresos, en los diferentes poderes. En el caso de Chihuahua es similar. Por eso no podemos plantear que tiene que ver solamente con un tema de un partido político, de una estrategia fundamental, sino tiene que ver en este contexto, y quien señale lo contrario, pues me parece que puede ser debatible, pero significa pues nada más estar viéndose el ombligo. Respecto de los señalamientos de este actor, comediante, me parece que aquí hay muchos aprendizajes que deben hacer, ¿verdad? Quienes señalan esto. Es cierto que el actor se justifica y pidió disculpas, etcétera, pero a mí me parece que lo importante es que se revisen los contenidos que se siguen ejerciendo en los diversos medios, tanto teatro como cine, televisión, la violencia mediática, por ejemplo, y que me parece que eso es lo que, digamos, tendría que estar revisando y regulando, sin cortar la libertad de expresión, por supuesto, o de prensa, pero sí revisar cómo todos esos contenidos, ahora le tocó, digamos, desafortunadamente a la presidenta, pero casi siempre se descalifica y se discrimina a las diferentes mujeres, reduciéndolas a un rol social por encima de sus capacidades. Claro. En tu caso, bueno, como mujer empresaria, la lucha es doble, supongo, que la de un hombre, y en cualquier otra faceta, pero particularmente en lo empresarial, Isela. Sí, sí es importante mencionar que como mujer nos tenemos que esforzar el doble para mostrar resultados o para tener esa credibilidad. Yo sigo diciendo que vivimos, aún a pesar de esos liderazgos femeninos, tenemos una mujer gobernadora, tenemos una presidenta mujer en el Congreso de Chihuahua, sin embargo, seguimos todavía teniendo esa parte machista del hombre, denigrando o menospreciando o devaluando el trabajo que nosotros venimos haciendo. Entonces, el esfuerzo y el trabajo, en mi caso personal, sí ha sido doble, sí ha sido tener que reforzarlo. Y ahora con una presidenta, con una mujer presidenta, ¿crees que sea más fácil el trabajo para la mujer empresaria y para la mujer en general en México? Mira, hay datos importantes que menciona que las empresas lideradas por mujeres tienen mejores resultados. Somos tal vez más organizadas, somos más inclusivas. No quiero decir que todas lo seamos así, pero las personas que estamos en una posición de liderazgo, sí tenemos esa manera o esa visión. Entonces, yo creo que ahora México que ha hecho historia teniendo una mujer como presidenta.
¿Eso qué permite? Bueno, pues que las mujeres como yo, las mujeres, las niñas, las jóvenes, las mujeres empresarias, las mujeres que aspiran a llegar a un puesto importante, pues lo vemos como algo más alcanzable. ¿Cómo le puede cambiar la mentalidad a una niña, ¿no? Al ver a una mujer que es presidenta de la República, ¿no? Así es. En el caso de Imelda, que has manejado todas estas cuestiones de defensa de la mujer, ¿puede haber un cambio, por ejemplo, en cuanto a realmente la persecución y el terminar con la violencia de género, por ejemplo, en lo particular, que Juárez es más que señalado por esto y que incluso la presidenta mencionó dentro de sus compromisos que le van a hacer una justicia a las mujeres de Juárez? Sí, es bien importante mencionar que yo creo que sí hay una expectativa de que tenemos la posibilidad, como un primer piso, la llegada de las mujeres al poder es una primera plataforma desde la cual se pueden impulsar agendas que han quedado rezagadas. Y en ese sentido poder decir que para que las mujeres de otros escenarios, estoy hablando las mujeres de las escuelas, las mujeres empresarias, las mujeres que están en otros órdenes, digamos, de función pública o privada, a ellas se les debe de garantizar las condiciones para que puedan tener esos cargos y para que puedan acceder. Y en ese sentido, yo creo que es posible, sí y solo si estas mujeres que llegan al poder trabajan y las herramientas de construcción jurídicas y políticas se trazan en una idea de cómo hacer que otras tengan acceso y construir condiciones para ello. Porque aquí tenemos la experiencia de tener una gobernadora mujer. ¿Ha cambiado algo con una gobernadora mujer? Sí han cambiado algunas cosas, pero sin embargo considero que falta un bastante trabajo por hacer. Y Seguimos nosotros con situaciones en temas de feminicidios, de justicia, entonces yo creo que falta un poco más todavía por hacer. Y es porque por el diseño que tienen todavía los niveles de gobierno, administraciones, que puede estar en la cúpula una mujer al mando, pero debajo de ella toda una infraestructura que aún no permite que esas ideas permeen a la población. Sí, bueno, desde mi experiencia lo que he encontrado es que con varias mujeres, digamos, que están en el ejercicio de poder, pueden ser mucho más resolutivas de manera inmediata. Okay. Para poder entender más rápidamente, por ejemplo, la situación de rezago en la que están otras mujeres en el transporte público, las zonas lejanas. Creo yo, y te digo, desde mi experiencia en la interlocución, por ejemplo, que hemos tenido con varias mujeres en el poder, incluyendo, ahorita tú mencionabas a la gobernadora, aunque nosotros hemos tenido algunos encuentros, pocos, pues el más reciente del que yo puedo dar cuenta data de una resolución mucho más rápida para poder tomar rápido las acciones y definiciones con su gabinete de lo que se tiene que cambiar. Cuando no le llega esta información a las mujeres que toman estas decisiones, por ejemplo, pues lo que ocurre ahí es que pues, se filtra mucho la información y los operadores que están en la parte más baja, creo yo que ocultan información o tienen otras agendas distintas. Entonces me parece muy importante que siempre la relación, digamos, sea desde la tomadora de decisiones. Porque si bien es cierto, si debajo de ella hay una serie de varones, muchos podrían creer pues quien toma las decisiones no es propiamente una mujer, ¿no? Tiene que, por el tipo de cambios que requiere a lo mejor, está bien colocarla como figura, pero ¿realmente gobierna una mujer? ¿Hay duda? No hay duda que gobierne una mujer, sin embargo, pues hay actores importantes dentro de esa estructura que como lo menciona Imelda, que tienen una agenda con prioridades diferentes. Bien, nos señalan un corte comercial. Al regresar yo quisiera hablar del otro tema que también, bueno, vimos un poco del tema social, cómo nos puede afectar o beneficiar, mejor dicho, como mujeres, pero también
¿dónde está el tema económico? Claro. El tema económico que mucho tiene que ver con lo que le dejó la anterior administración, que se espera de ella como presidente. Perfecto. Al regresar con eso. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando una mujer toma el poder en el aspecto económico? ¿Qué se espera? ¿Qué expectativas hay? Pues en principio la expectativa es que este ejercicio anterior, lo que haya dejado este ejercicio anterior, ella desde su perspectiva lo pueda venir a resolver o lo pueda venir a arreglar. Sabemos que hay una situación complicada en términos económicos en la República Mexicana. Y la expectativa es que justamente ella como una mujer, como con ese pensamiento resolutivo que ella tiene, como una mujer tan preparada, como una científica, pues venga a resolver los temas en términos económicos y en todos los demás términos, pero específicamente en términos económicos debe de resolverlos. Por ejemplo, hoy, este lunes, inició el registro de las mujeres de 60 a 64 años para obtener una beca, un recurso. Esto se venía haciendo con los adultos mayores en general y ahora particularmente con las mujeres. No es lo mismo, pero con otro nombre. Pues prácticamente es lo mismo y yo creo que venir a ser un país dependiente, que eso es lo que puede generar estas ayudas, que son buenas, sí, y son necesarias, también son necesarias, pero se tiene que hacer con el cuidado justo de no hacer una sociedad dependiente del gobierno, porque al final del día pues esas dependencias se van justamente a inclinar a estar siempre a favor, aunque el resto del ejercicio que se haga no sea favorable para el país. ¿Y las condiciones económicas por las que atraviesa en estos momentos el país está como para seguir con este mismo programas? No, hay una importante cantidad de rezago que tenemos en términos económicos en el país y yo creo que seguir con este modelo nos puede empeorar. Sin embargo, ya lo venimos trayendo. ¿Esto puede cambiar? ¿Creen que pueda haber algún planteamiento que se le haga directamente, por ejemplo, aquí en la frontera, a la presidenta que puede modificar y adaptar esas condiciones a lo que necesita Juárez? Sí, nosotros hemos planteado desde la Canacintra justamente ayudar a crear. Mira, en el tema de la reducción de la jornada laboral se pueden derivar muchas situaciones. Lo menciono porque para las empresas va a ser más costosa la mano de obra. ¿Por qué no impulsar y generar algunas políticas para que, lejos de tener que depender de una ayuda social, por qué no generar empresas micros, capacitar a las mujeres para que, lejos de estar dependiendo, puedan ellas generar pues un capital que les pueda beneficiar de manera personal? Por ejemplo, ya que tocas el tema del empleo y pregunta para Imelda, ¿esto también va de la mano con la igualdad de salarios, por ejemplo, para mujeres, de oportunidad dentro del ambiente social, económico? Fíjate que yo creo que quienes nos escuchan y nos ven en sus hogares
podrán estar de acuerdo conmigo en el que las mujeres hemos dado muestra de ser muy buenas administradoras, porque desde la casa y desde hacer rendir con el dinero y hacer maravillas con ello, Que lo que más funcione se el pueda hogar. funciona. Y ese aprendizaje cultural que tenemos, pues obviamente lo podemos aplicar en todos los niveles. En el gobierno de México, hoy en día, pues eso, digamos, es una muestra importante, y en este caso, pues la doctora Claudia Sheinbaum efectivamente sí ha dado muestras de un ejercicio distinto del presupuesto, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Inclusive la manera en que se abordó el tema del COVID, por ejemplo, como a nivel federal, hubo diferencias significativas. Regresando un poquito todavía más al fondo del tema económico y la agenda de igualdad, si esto puede tener una modificación, yo encuentro que hay cosas que están, digamos, por concretarse. Por ejemplo, me parece que en materia de derechos para las personas y también para las mujeres, el que se aprobara la ley Silla, que tiene que ver con un espacio de descanso, me parece que es una situación distinta, ¿no? Que genera un cambio. Otro, siguiendo un poquito lo que Isela decía o dice, yo creo que para que haya una mayor participación de las mujeres en la vida social, o sea, un poco decidir por quienes decidan, no solamente hacer el trabajo de la casa, del hogar, el trabajo doméstico, sino desarrollar otras oportunidades, se requieren 3 condiciones fundamentales. La autonomía económica de las mujeres, que eso es fundamental para poder tomar decisiones por sí mismas. La redistribución de los cuidados, y de los cuidados hablo de los padres, los hijos, los abuelos y todo lo que tenemos que cuidar nosotras para poder salir de nuestra casa o ingresar a otro espacio o poder tener acceso a la educación, otras oportunidades. Se supone que van a hacer aquí estancias infantiles. Ese es uno de los anuncios, perdón. No, al contrario, y eso me parece bien importante. Esa sería la segunda. Y la tercera, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es decir, los 3 aspectos me parece a mí que van de la mano, porque finalmente si no avanzas en atender las situaciones de violencia, esto tiene un detrimento económico que te permite o digamos te marca en una agenda siempre y cuando estás sujeta a tu agresor o a tus agresores, porque no te deja, digamos, salir y tener otras condiciones. Yo creo que están relacionadas y me parece que en Juárez puede haber muchos aportes sobre esto. Sí, incluso yo considero muy importante que las mujeres puedan ser parte productiva, pero para ello pues sí hay muchas condiciones que se deben de mejorar, entre ellas las estancias infantiles. La semana pasada yo estuve como invitada en la instalación de la Comisión de Asuntos Fronterizos, y entre ello uno de los temas que yo llevé a la mesa justamente es eso: necesitamos que las estancias infantiles se reactiven. Y la buena noticia fue esa, que Ciudad Juárez será la primera ciudad en el país donde estas estancias infantiles se van a retomar y se van a reactivar. Y es una excelente noticia, porque entonces eso nos permite a las mujeres poder ingresar o participar en la vida productiva económicamente hablando. Y hablando también de igualdad en la economía, o que va más allá de la igualdad de salarios, sino en las condiciones que puede tener una mujer para desarrollar su propia empresa, por ejemplo, en la obtención de créditos, en las capacitaciones. ¿Eso es igual que los hombres o hay diferencias todavía? Mira, ya hay algunos productos que ofrece los bancos, precisamente, que son créditos para mujeres. Hay créditos también para mujeres empresarias. Entonces, se está ya perfilando un escenario que favorece a una emprendedora, que favorece a una mujer que requiere algún recurso para darle un poco más de flujo a su empresa. Y sí, son créditos que van específicamente a mujeres. ¿Cuándo creen que, en el caso de los créditos bancarios, pues sería bancos, ¿no? Pero el gobierno federal no otorga un programa especial
Sí, hay programas especiales de gobierno del Estado que son específicamente créditos para mujeres, capacitaciones también, cómo crear tu empresa, cómo crear tu marca, cómo crear una cooperativa también entre varios grupos de mujeres. Nosotros acabamos de tener un evento en el que estuvimos capacitando no solamente mujeres, también hombres, pero la buena noticia es que no sé si las mujeres tenemos ese empuje un poco más o somos más arriesgadas, pero las cooperativas que surgieron derivadas de esos cursos que estuvimos ofreciendo en la Canacintra son cooperativas formadas por mujeres. Y aún así hay mucho más, hay menos mujeres que son empresarias o incursionan en este mundo económico. ¿Por qué será? Pues yo creo que es parte de lo mismo. Venimos de un mundo que estos puestos de liderazgo o puestos donde se toman decisiones importantes pertenecía a los hombres. Entonces, esto ha ido cambiando. Yo no digo que ahorita estamos justamente en el momento del clímax donde las mujeres tenemos todo el poder, pero yo creo que tener una presidenta mujer, yo 76 años después estar como presidenta de la Canacintra, pues son pasos que vamos dando poco a poco. Y no, ahora sí que regresar, ¿no? O sea, mantenerse y crecer. En pocas palabras, ¿cuáles serían los elementos que se necesitan para que en este sexenio sí se dé una diferencia a favor de la mujer? Sí, yo creo que nos vamos a dar cuenta, digamos, cómo se concreta la igualdad en el gobierno de la Presidencia de la República, de la doctora Sheinbaum, y va a estar vinculado con dónde se destinan los presupuestos. Exacto. Y me parece que eso es fundamental porque el amor y el interés está en dónde vas a poner el dinero. Y efectivamente, si bien es cierto, hay una situación que poco a poco nos iremos dando cuenta cómo están las finanzas del país, pues habrá que ver, por ejemplo, en el tema de la prevención de cáncer, que en periodos anteriores fue eliminado. Los recursos, digamos, para los cuidados de los niños y de las niñas también hubo una reducción presupuestaria. Para las agendas de igualdad, en términos de la participación de las mujeres, se redujeron los presupuestos considerablemente. Para incluso poder atender la violencia política contra las mujeres, digamos, no hubo mecanismos adecuados que pudieran, digamos, acompañar eso. Entonces, sí, yo revisando los presupuestos de la administración pasada, la verdad es que sí tuvimos, digamos, una debacle en materia, digamos, de igualdad sustantiva. Sí, estoy a favor de los programas sociales y de las becas y demás como una primera nivel, pero me parece que si no logramos avanzar en todas estas cosas que se dejaron de lado, yo creo que en ese sentido pues estaremos, digamos, pues nada más como en un stand-by, como una ilusión. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para poder seguir avanzando. Necesitamos seguir rompiendo el techo de cristal y por supuesto, como yo señalaba, esa es mi postura, si se reconoce, digamos, quién hizo llegar a estas mujeres, no solo a la presidenta de la República, sino a otras más en los escaños de poder. Yo mencionaba que hay una lucha de décadas para que esto ocurriera. No solamente fue por el partido que la postuló, entonces me parece que hay que seguir pidiendo cuentas, sobre todo las responsables y la titular del Ejecutivo, de los ejecutivos, tienen que regresar a dar cuentas a quienes hicimos mucho para que ellas llegaran a este tipo de cargos. ¿En su opinión, Isela? Sí, sin embargo, considero que reactivar las estancias infantiles es un buen indicador. Un buen avance. Claro. Obviamente todavía vamos a esperar. Hay mucho trabajo por hacer, pero como los reglamentos, ¿no? Claro. Porque en su momento, cuando se tenían estas estancias, digo, se dieron las concesiones al amigo, al compadre, al político, al priista, en turno. O sea. Pero las estancias en la Ciudad de México, por ejemplo, no se eliminaron. Eso por eso yo hablaba de las diferencias de gobernar los hombres y de las mujeres. Y creo que por esa razón es un buen paso que ahora se pueda dar también en la frontera y a nivel nacional. Y bueno, también estoy segura que coinciden la violencia contra la mujer. Si no se acaba eso,
pues entonces no hemos ganado absolutamente nada. Si se sigue viendo a la mujer como un objeto a quien puedes golpear, al que tienes poder y es de tu propiedad, pues estamos acabados, ¿no? Así es. Así es. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y pues ojalá y esto sea el inicio de algo muy bueno para todas las mujeres. Así es, que así sea. Que así sea. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Hoy tenemos la posibilidad de platicar también con este abogado en migración que seguramente vamos a poder aprovecharlo al máximo porque hay tantas dudas, tantos temas muy diversos que seguramente a usted le van a interesar. Entonces, inmediatamente presentamos a Roberto Ortigosa. Él es el director de la firma legal Anderson en México. Hola, está? Muchas gracias por la invitación, Mirna, y a tu auditorio esperemos darle claridad con algunas dudas y algunos temas que tengan pendientes. Ay, muchas gracias, al contrario, y lo platicaba un momentito antes de entrar, hay muchos temas. Creo que uno de los que sin duda hay mucha inquietud, independientemente de lo de migración, porque el tema de los migrantes o de esta escalada que ha habido de solicitudes de asilo político por parte de migrantes, lo tocamos en un momento más. Claro. Creo que ha bajado un poquito la cantidad de, al menos migrantes que se ven en la calle, en el borde del río, eso ha disminuido un poco. No quiere decir que no esté sucediendo, por supuesto que siguen llegando. Pero antes de entrar a ese tema, hablando de asilo político, también se puede aplicar para cualquier otro caso. Hay uno en particular, y se lo platicaba al licenciado, y le doy rápidamente el contexto, que sucede en un caso muy particular. Es una mujer que tiene una relación sentimental con un hombre. Este hombre se torna peligroso, violento, al grado de que ella teme por su vida. Le mata al animal, a la mascota que tenían. Ella trata de pasar a Estados Unidos con su visa. El sujeto se da cuenta, le roba la visa y ella se queda sin posibilidad de pedir o de cruzar con un documento legal. Hasta dónde este caso, este cuadro de violencia, que no es un tema político, pero sí es un tema de vida o muerte y de violencia, no por narcotráfico, sino violencia de género, puede ser tomado por las autoridades de Estados Unidos para lograr un asilo político. Un asilo. Bien, como platicábamos antes de entrar al aire, es muy importante que se tome en cuenta el criterio de la gente, el criterio de la persona que va a darle resolución a este tema. ¿Por qué? Primero, hay que recordar que han pasado muchos casos en los cuales esta violencia es ficticia y que se presentan para tomar la oportunidad de tener algún tipo de estatus migratorio, y termina dándose cuenta, el gobierno americano termina dándose cuenta, el agente de migración, y los desechan, ¿sí? Obviamente las pruebas tienen que ser muy tajantes, tienen que ser pruebas que le demuestren ese tema de inseguridad o de riesgo de la vida propia de la persona que lo está sufriendo, para que puedan ser tomados en cuenta. Pero lamentablemente seguimos hablando de un criterio, seguimos hablando de una situación de la capacidad que tenga la gente o la empatía que tenga con el caso. O sea, no hay nada legal. No hay, si hay esa posibilidad de pedirlo, la cuestión es que se vaya a dar. ¿Me explico? Pero esa posibilidad de pedirlo, ¿hay elementos que sí puedan ser tomados en cuenta?
No solo el criterio del agente. Hay elementos que sí se revisan. Obviamente, cuando se dan este tipo de casos, no es un solo agente el que revisa el expediente, pasa por 2, 3 filtros, los cuales van a dimensionar la gravedad del caso y van a tomar una decisión. Si es posible, nos tocó un caso de una violencia donde primero se sufre en el territorio americano, igual una violencia de un matrimonio doméstica. Esta persona, la víctima, viaja a México y el acosador o el esposo en ese momento le sigue mandando mensajes y la sigue acosando por medios digitales, por teléfono, por mensajes de diferentes plataformas. La violencia se estaba generando en el territorio americano y de esta manera se llegó a la conclusión de que se podía darle una entrada a un asilo a esta persona, un visado por violencia doméstica, un VAWA que le llaman. Y más si en el caso de en el lado americano hay alguien que pueda atender a esta persona. Claro, es muy importante que se logre distinguir esto. Si la violencia es en el lado americano, es un estatus diferente a un asilo político. ¿Ok? Es muy importante que se tome en cuenta eso. Si la violencia es generada por un ciudadano americano, por un residente americano, en territorio americano, o a través del territorio americano hacia otro estado o federación, ahí estamos hablando de otra situación. Cada uno de estos casos hay que verlos de manera particular porque, como en todo, tienen sus bemoles, tienen sus variantes y esos hay que ser muy meticulosos para revisarlos punto por punto y no tomarlos como si fuera una maquiladora, ¿no? Claro. Y darle un seguimiento como otro caso más. Hay que ser cautelosos con esto, sobre todo porque estamos hablando de la seguridad e integridad de una persona. Entonces, todo lo que sea una denuncia ante las autoridades aquí en México sirve, es una prueba. Funciona, puede presentarse como prueba, pero de nuevo estamos a expensas de un criterio. Un mensaje a través de las diferentes aplicaciones. Un mensaje a través de las diferentes aplicaciones, alguna situación de alguna denuncia, fotos de las agresiones, un médico legista que corrobore, que le dé esa validez legal a un examen médico, a una revisión médica de lesiones. O de consecuencias físicas después de actos de violencia. Independientemente si al sujeto se le detiene en territorio mexicano, ella sí puede solicitar. Así es. También podemos ver el tema el tema psicológico. El daño psicológico también es un tema que se toma en cuenta para darle seguimiento a este tipo de casos. ¿En qué otros casos se puede aplicar un asilo político que no sean precisamente persecución por de violencia? Política. Puede ser un asilo político por ideologías. Los hemos tenido donde eso es lo principal, ¿no? Alguna minoría que profesa o que practica algún tipo de religión se siente acosado en alguna parte del mundo y hay ese tipo de asilo también. Por eso es que los venezolanos tienen mucho más posibilidades. Se catalogan con respecto al contexto político-social del país, ¿sí? Y depende también de las administraciones. Cambian algunas leyes con respecto a las administraciones que están en ese instante en el poder. Pero entonces no todos los venezolanos pueden entrar. No todos. Eso hay que dejarlo en claro. No todos van a tener un resultado positivo al momento de pedir algún asilo. ¿Cuál sería la diferencia? Nos ha tocado muchas situaciones en el cual entra de manera, en lugar de pedir el asilo por medio de una aplicación, la aplicación que utiliza el gobierno americano, CBP One, cruzan el bordo, los detiene la patrulla del bordo y los deporta. Y ya lo han hecho 3, 4 veces. Entonces ya cuando vienen y se quieren presentar, ya no hay manera de poder hacer algo. Es muy diferente a que si sigues los lineamientos de presentarte en alguna de las entradas, en alguno de los puertos fronterizos que tienen la capacidad de resolver este tipo de asunto, que ya te registraste en esta aplicación que estamos platicando, ya hay un seguimiento conforme al supuesto que quiere el gobierno americano. Hablamos ya de un contexto diferente. Por supuesto. ¿Sí? Y así sucede con las diferentes nacionalidades que han cruzado todo este territorio para llegar a Estados Unidos. Sí, hay unos datos
Son números bastante duros. Subió un 8% la cantidad de deportaciones que se hicieron de Estados Unidos este año. El mismo periodo de enero del 2023 a agosto del 2023, se hizo el comparativo con enero al 2024, agosto del 2024, y subió un 8%. ¿Sí? Okay. Estamos hablando de 89,000 a 104,000 en esa diferencia. Disminuyeron la cantidad de menores, eso es importante. A pesar de que aumentó la cantidad de deportaciones, disminuyeron la cantidad de los menores que se deportaron. Pero es decir, en la misma administración de Biden. Exactamente, en la misma administración de Biden. ¿Y esto a qué se debe? Puede ser el tema político, obviamente. Las elecciones. Puede ser que estas mismas caravanas se empezaron a dar cuenta de que no había éxito de la manera en que lo estaban haciendo, y dejaron de hacerlo. Obviamente el tiempo que estamos hablando es el tiempo que pasó del 2023, a lo mejor fuiste detenido en el 2023 y para el 2024 fuiste deportado. Un punto clave puede ser la limitación de las peticiones de asilo político a 2.500 diarios. Sí. 1.500 diarios, creo que por ahí estaba. 2.000, bueno, no me acuerdo exactamente. Se estaban permitiendo ingresos ilegales, o sea, cruces ilegales y ser detenidos 1.500, era el tope que estaba teniendo el gobierno americano. Y mientras no se bajara ese número, o sea, mientras no se tuviera la cantidad menor a ese, todo esto fue a partir de junio, todo lo que representara un asilo iba a tener que ser por alguna de las puertas, algunos de los puertos fronterizos y por medio de la aplicación. Antes de junio era, ok, ya te detuvimos, te vamos a dar la posibilidad de que decidas llevar un juicio, presentarte en corte, o me firmas una deportación voluntaria y te regresamos a México. Y ya en México ya decidirá si le buscas con un pollero. Exactamente, o te regresas a tu país. ¿Cuántos de estos casos que fueron rechazados de petición de asilo político por venezolanos, por otros ciudadanos de otras nacionalidades, han ido a parar a una corte? Que el mismo ciudadano migrante diga, no estoy de acuerdo con esta decisión y me voy a corte. Antes de junio era un porcentaje alto. Estábamos hablando que, vamos a poner un número ficticio, de 100, por lo menos 30, 40 se iban a corte. Buscaban corte, ¿sí? Okay. Es importante tener en cuenta algo. En Estados Unidos tienes derecho a un abogado. Si es un tema criminal, el Estado te lo proporciona. Okay. Si es un tema migratorio, tú tienes que pagar por él. Okay. ¿Okay? Eso es importante, es un factor el cual altera el por qué en muchas ocasiones pues no van a corte, porque es un costo. Claro. Y obviamente si vienen de una situación precaria de sus países de origen, se supone, pues muy seguramente no van a tener la capacidad de ¿Cuánto cuesta más o menos un juicio así? Varía según el caso. Hay algunas entidades, hay algunas asociaciones que prestan ese servicio. Okay. De manera y ahí tienen sus abogados y ahí tienen los abogados que los asisten. Okay. Una firma que cobra por tal puede ir de los 6,000, 7,000 hasta los $12,000, dependiendo el proceso. No. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones el familiar en los Estados Unidos es el que paga a estos polleros, a estas personas ilegales que cobran por cruzarlos, y en el momento en el que son detenidos y van a corte son los mismos que se hacen cargo de estos honorarios para las firmas que van a dar el soporte legal. Muy complicado ese tema, ¿no? Es muy complicado, lo hemos platicado en algunas otras plataformas. Hay que informarse bien. La mayoría de estas personas vienen mal informados con respecto a cuáles son los derechos o cuáles son los alcances que pudieran tener. Panoramas reales, los desconocen. Sí. Entonces, esto genera oleadas, movimientos masificados de personas que vienen con algo que no es real, que no va a ser tangible. Falsas expectativas. Con falsas expectativas. Y escuchas las historias, a su servidor le ha tocado escuchar historias terribles donde te dicen, es que vendí mi casa, vendí mis automóviles, me quedé sin nada. Y se quedan varados. Y termina siendo una consecuencia precisamente a una mala información, a una mala asesoría. Y México se termina quedando con esa población.
Así es, porque debido a algunos acuerdos bajo la mesa, algunas situaciones políticas entre Estados Unidos y México, bueno, México absorbe esta situación. Y hablando del tema social, específicamente en Ciudad Juárez, pues te genera muchísimas situaciones, tanto de seguridad, tanto de salubridad, tanto económicas, que no estás al alcance. Hoy precisamente, bueno, en estos días hubo una manifestación de los vecinos de un albergue que se está instalando, un albergue para migrantes allá por Pradera del Sol, y los vecinos se manifestaron porque no están de acuerdo en que ahí se les ponga un albergue para migrantes. No quieren a la gente en movilidad cerca de sus viviendas. Entonces es una forma de rechazo. Sí, y lamentablemente, obviamente la postura que tenemos en lo personal y la firma es ser empáticos con estos migrantes, porque al final de cuentas están buscando una mejoría dentro de su entorno social, dentro de su vida propia. Pero hay ejemplos claros que no sustentan esto, y que llegan a delinquir y que se ven en la situación de apremio y toman otras alternativas que terminan afectando el contexto de la ciudad. Nos tenemos que ir a un corte comercial, es el primero de esta etapa, y regresamos para que nos platique. Digo, estamos en un proceso de cambio, ya tenemos una presidenta, una nueva presidenta, y esto en el marco de las próximas elecciones en Estados Unidos. Sí, entonces, claro. Vaya que interesante, ¿verdad? Regresemos con esto y más. Hay un tema muy interesante, también obviamente lo conversamos antes de entrar, sobre todo para que tuviera pues, los elementos. Se da a conocer que ahora con esta nueva administración, la anterior se informó, dejó una deuda muy alta, una deuda pública muy elevada, y esta administración está solicitando 18,000 millones de dólares de préstamo México a Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esto? Bien, vámonos desde lo propio, ¿sí? Esta última administración del presidente López Obrador, hablamos de una administración muy enfocada al tema de las políticas sociales, ¿sí? Por lo tanto, estas políticas sociales, pues obviamente el dinero tiene que salir de algún lado. Cuando ese dinero se termina, no es magia, no es descubrir el hilo negro, cuando ese dinero se termina, hay pocas opciones para poder subsanar esa carencia económica. ¿Impuestos o pedir préstamos? ¿Sí? ¿Qué consecuencias puede tener esta situación de pedir un préstamo tan grande al gobierno americano? Primero, ya conllevas una obligación implícita en esta negociación. Sí. Y por lo tanto, en el momento en el que tú te sientes en una mesa a negociar un tratado como el TEMEC, que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues las cartas que vas a poner ya no van a ser las mismas, ¿sí? Ya tienes una obligación con el gobierno americano, sí. Ya hay una situación en la cual te tiene atado porque le acabas de pedir un préstamo. Así es. Esto no es ajeno o exclusivo al tema entre estados, pasa en cualquier situación interpersonal en el cual, pues si tú pides una negociación cualquiera, si tú vas y pides un préstamo, por consecuencia, pues vas a tener una obligación. Claro. O si no es económica, en algún favor político se va a tener que cobrar. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede generar esto? Hablando específicamente de las elecciones en los Estados Unidos. Uh-huh. Sin importar si es la candidata Harris o el candidato Trump, ambos están con la idea de que en la próxima reunión para revisar la renovación de este TEMEC en el 2026, junio del 2026, ellos van a llegar con cláusulas de renegociar ciertos puntos. Ambos partidos, ambas posturas políticas en los Estados Unidos tienen un punto de concordancia en el que no han sido beneficiados con este TEMEC. ¿Sí? Entonces, van a poner sobre la mesa estos puntos.
lo leía en diferentes fuentes de periodismo en los Estados Unidos. Con Trump lo conocemos. Trump, en el primer momento en el que se le mencionó el tema del TEMEC, fue: si vamos a seguir con las condiciones que nosotros impongamos. Y si no es así, vamos a subir al 200% los aranceles. Entonces te habla de una postura ríspida, de una postura de confrontación con respecto a lo que ya se tiene en el tratado. Este tratado se supone que se tiene que llevar a cabo hasta el 2036. Okay. Si en el 2026 no se llega a un acuerdo, la incertidumbre que se va a generar va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque bien conocemos que el Estado, este bloque económico entre Estados Unidos, Canadá y México representa el 30% a nivel mundial en el tema económico. Por lo tanto, esto va a generar una incertidumbre tanto para las pequeñas, medianas empresas como para los corporativos. ¿Cuánta cantidad de maquiladoras, hablamos aquí de Ciudad Juárez, cuánta cantidad de maquiladoras aquí en Ciudad Juárez son la primera línea para la producción en diferentes empresas en Estados Unidos? Hablemos de las automotrices. Sí. De hecho, es algo que ya se viene dando con estos aranceles impuestos al acero chino, ¿no? Así es. Así es. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno americano va a tomar las posturas para tratar de defender su economía. Y una de las posturas es: ok, vamos a ya tuvimos 4 años de este tratado, ya tuvimos 6 años de este tratado, en el cual yo no estoy conforme con algunas cosas. No todo está mal, obviamente. Hay muchas cosas que tienen un valor agregado con respecto a las negociaciones que se llegaron, pero sí van a querer tomar algunas decisiones con algunos cambios. En un principio, cuando se hizo este tratado, se hablaba primero de una vigencia de 4 años. Era la petición que decía el gobierno americano, era lo que quería el gobierno americano. Obviamente Canadá y México dijeron: oye, espérame, no me generas ninguna certidumbre para mis inversiones, para mis proyectos a largo plazo. ¿Dónde queda esa certeza de la vigencia de este tratado? Sí. Entonces, tanto Harris como Trump, obviamente cada quien respetando su postura y su filosofía política, pero sí van a poner sobre la mesa una negociación importante con respecto a este tema. ¿Qué pueden ser esos elementos que pueden afectar a México? ¿Qué pudieran ser esos elementos? Primero, los aranceles. ¿Sí? Yo creo que eso sería lo más importante. ¿Cómo cuáles? ¿Qué aranceles de...? A la materia prima en México, no sé, hablando en temas específicos, al acero, al aguacate. Nos pasó alguna vez con el atún, no sé si recuerda, en algún punto el atún se convirtió en un punto álgido con respecto a los temas políticos, igual el aguacate. Entonces, que no podían circular los camiones. Exactamente. ¿Qué es lo que está viendo el gobierno americano? Y yo creo que la mayoría de los que estamos inmiscuidos un poco en esto del tema político en México, el gobierno de los Estados Unidos tiene una preocupación por el tema de la reforma judicial. ¿Sí? Y lo vimos en la postura. Y lo abrieron. Y lo abrieron y lo dijeron. Sí. Y no sé si está justificado. Si me lo pregunta a mí, yo diría que sí, porque pues no generas una garantía para estos corporativos americanos que quieran venir a invertir. Ok. Sin embargo, la retórica o estos discursos reiterados del gobierno comandado por una administración que surge de Morena, vaya, Andrés Manuel, ahora Claudia Sheinbaum, han asegurado que al contrario, esta modificación y esta reforma da certidumbre, le quita el poder a algunos privilegiados, se los da al pueblo porque ellos van a elegir. ¿No es suficiente esto? ¿Cuál es entonces la incertidumbre? Lo que pasa es que aquí el problema es una perspectiva exclusiva de ellos. A lo que voy es, si tú consideras que estás en una postura correcta y el mundo piensa de manera contraria, no hay una lógica en eso. Y entonces, ¿qué es lo que les da miedo? ¿Cuál es la incertidumbre? Sobre todo, no hay una garantía con respecto a los procesos que se vayan a llevar, procesos judiciales, ¿sí? No tener la certeza de qué calidad de personajes van a estar dentro de este Poder Judicial, si van a tener la preparación, si no van a venir respaldados por algún tema ajeno a lo que es una carrera judicial. Eso es lo principal. De pronto escuchas posturas donde se plantea, no, lo que pasa es que ahora va a ser votado porque el pueblo tiene que tener la razón.
Entendemos que en una democracia eso es, en el estado platónico, eso sería lo correcto. Aquí lo importante es ver qué tanta capacidad tiene el pueblo para poder elegir a estos personajes, qué tanto conocimiento tiene el pueblo para poder votar por un magistrado, por un juez. ¿Sí? Hablaban algunos amigos de esta postura política y decían, lo que pasa es que en Estados Unidos así lo aplican. Sí, la diferencia está que Estados Unidos tiene un jurado, tiene un contrapeso con el juez. En México no existe eso. Son conceptos totalmente diferentes a lo que ellos están mostrando. Y ya para terminar, porque nos queda un minuto, en estas elecciones de noviembre en Estados Unidos, ¿cuál es la expectativa que se tiene, independientemente de quién gane? ¿Qué es lo que puede venir, lo que seguro puede venir? Bien, por lo pronto ya tenemos un antecedente de Donald Trump en el 2016 y vimos que sus primeros días como presidente fue muy enfocado al tema migratorio. Okay. Le cerró la migración a los países musulmanes, le tocó el tema del COVID ya para terminar y vimos esta ley 42 y todo. Pero esta oleada de migrantes fue con él. Exactamente. Va a seguir en esa sintonía. En el tema de negocios, obviamente al gobierno americano le interesa tener negocios, le interesa tener inversiones, le interesa seguir teniendo esta relación entre México, Estados Unidos y Canadá para seguir produciendo negocio. Donde se va a ver la mayor cantidad de cambios va a ser en las migraciones ilegales, los cruces, las personas que los agarran cruzando el río o brincando el Entonces va a seguir la oleada de migrantes para nosotros. Muy posiblemente sí. Del lado de Harris, igual, ella dentro de sus declaraciones de cuáles van a ser los cambios que ella va a hacer con respecto al tema migratorio es, voy a inyectarle mayor recurso para equipar la zona fronteriza. Y equipar significa no permitir la exactamente, entrada. A mayor cantidad de agentes, mayor cantidad de equipo, nuevas tecnologías, igual. Digamos que es lo mismo, pero en una postura menos ríspida. ¿Sí? Hay una preocupación enorme por los indicadores que tiene el gobierno americano con respecto a la opinión de la gente. Okay. La gente piensa que el tema migratorio fue muy mal atendido por la administración de Biden y en las encuestas, cuando se le pregunta qué es lo que más le aqueja al país de los Estados Unidos, más del 62% dijo que era el tema migratorio. Entonces, esos datos son lapidarios para lo que se viene en estas elecciones. Por eso, escuchas las posturas de ambos candidatos y son muy, muy incisivos en el tema de la migración. Claro, son los que dan o quitan votos. Así es, exactamente. Pues muchas gracias. No, a la orden. Muchas Espero gracias. haber tenido algo de claridad contigo y con tu auditorio. Y le agradecemos mucho porque sabemos que son temas que les interesan mucho y quisiéramos tener mucho más tiempo porque vaya, que habrán muchas preguntas más por hacer. Pero en otra ocasión será. Así será. Muchas gracias, licenciado. Gracias. A la orden. Buen gracias. día. Hasta luego. Y sobre todo, gracias a usted como siempre. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.